En esta ocasión vamos a estudiar un tema que es muy interesante, muy importante, que nos va a enseñar cosas muy simples, muy sencillas sobre el conocimiento, pero que son claves. ¿Para qué? Para que estas enseñanzas sean útiles para nosotros, sean bien digeridas y pues podamos sacarle provecho. No sea algo que nos entra por un oído y nos sale por el otro, sino que algo quede retenido en el ser, que es muy diferente que algo quede retenido en la memoria. Este tema de hoy se llama dos clases de conocimiento y nos invita a diferenciar lo que es el conocimiento objetivo del conocimiento subjetivo. Muy parecidos, pero que tienen pequeñas diferencias y que esas diferencias es lo que vamos a aprender a reconocer en este estudio. Para comenzar esta reunión, esta charla, pues qué mejor que un cuento. Hoy tenemos un cuento que nos va a describir todo esto y después pues ya vamos a ver el tema teórico. Este cuento pues nos habla de una historia donde se encontraban reunidas en una amena conversación unos seres muy particulares. Estaba sabiduría, paciencia, humildad e ignorancia. Todas estaban conversando sobre temas trascendentes y profundos. Todas aportaban comentarios memorables, menos ignorancia. Ahí la vemos a ignorancia acá en esta parte. Y ahí estaba sabiduría, paciencia y humildad. Todas hablando sobre temas profundos. Pero ignorancia estaba muy contrariada, porque no solo no entendía nada, sino que no tenía nada que decir. Fue así como ella se fue contrariada y avergonzada decidió aprender sobre muchos temas para que esto no volviera a ocurrir. Y entonces se puso a estudiar. Ignorancia leyó muchos libros. Leyó sobre el amor, pero siguió siendo egoísta. Leyó sobre la serenidad, pero siguió siendo impulsivo. Leyó sobre la paz, pero siguió siendo violenta. Leyó sobre la verdad, pero siguió aferrada a la ilusión. Su discurso cambió, pero en el fondo ella continuó siendo lo mismo. ¿Sí? Otro día se encontraron nuevamente, pero esta vez ignorancia no paraba de hablar. Y hablaba sobre temas muy diversos, tanto que no dejaba hablar a las otras. Desde ese día todas quedaron muy sorprendidas de toda la gran cantidad de conocimiento que podía tener ignorancia, pero todas sabían que en el fondo ella seguía siendo la ignorancia. Cuenta la historia que desde ese día ignorancia agarró confianza en sí misma y se volvió muy atrevida. Antes era introvertida y ahora se le ven todas las conversaciones de los hombres y de las mujeres. Ella siempre tiene algo de qué hablar y habla más que sabiduría, paciencia y humildad juntas. Y siempre habla de todo, habla de temas científicos, morales y filosóficos. Ella sabe todo. ¿Qué es lo único que no sabe? Ignorancia, que no sabe nada en realidad. Este pues es el cuento de ignorancia, sabiduría, humildad y paciencia. ¿Sí? Que nos deja una síntesis, una conclusión. ¿Cuál viene a ser esa conclusión? Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. No todo lo que brilla es oro. No todo el conocimiento es sabiduría. ¿Sí? Entonces por eso nosotros debemos estudiar y preguntarnos ¿qué es el conocimiento? Y en estos estudios hablamos de que el conocimiento es la base y el fundamento que utilizamos para tomar decisiones y actuar como individuos. Todos nosotros nacemos sin conocimiento, en estado de inocencia. No tenemos una base para tomar una decisión.
por nosotros mismos. Nuestros padres toman nuestras decisiones hasta que vamos aprendiendo cosas, adquiriendo un conocimiento técnico, filosófico, sobre el cual nosotros apoyarnos y desenvolvernos como individuos. A esta adquisición de conocimiento, ¿cómo se le llama normalmente? ¿Ah? Aprendizaje o cómo más. Educación. Eso es lo que llamamos educación. La educación es el proceso mediante el cual todos nosotros tenemos un potencial de aprender y desarrollamos ese potencial, y ese potencial se vuelve efectivo en nuestra vida. La educación es lo que marca la diferencia entre un hombre obtuso y un hombre entendido, un hombre incapaz que no puede hacer algo y el que por haberse educado en ese tema es capaz, un ser que es antisocial y lo que llamaríamos un ser civilizado, porque recordemos que ante todo nosotros somos animales racionales. Tenemos instintos como los demás animales y podemos llegar a ser igual o más feroces, peligrosos, depravados que otros animales. Pero la cuestión de la educación pues libera ese potencial y puede compararse con un diamante. Todos los seres humanos somos como un diamante en bruto que en su estado natural no vale nada, pero al ser pulido puede brillar gracias a eso que llamamos la educación. Sin embargo, ojo ahí, existen diferentes calidades de conocimiento y por lo tanto diferentes tipos de educación. El propósito de este estudio es cuestionar eso, tanto el conocimiento y por lo tanto la educación que nosotros hemos recibido, para saber si eso que hemos recibido es verdadero conocimiento y si estamos realmente educados, si la sociedad a la que pertenecemos, que seguramente han asistido a cursos, universidades, han ido a ciertos institutos, si realmente es una sociedad educada, si es una sociedad por lo tanto civilizada, capaz de solucionar los problemas de la vida, o por el contrario, cargamos con figuras que parecen ser conocimiento, pero que no lo son. No hemos completado nuestra educación. Y esta enseñanza nos dice que en temas muy ocultos podemos persistir en estado de analfabetismo, es decir, en total falta de las bases más esenciales del conocimiento, sin darnos cuenta. Una persona analfabeta es la persona que no tiene la base para leer y escribir y por lo tanto para acceder a unos conocimientos tal vez técnicos externos. Pero hay otra clase de analfabetismo interior en relación al ser. Entonces, por eso es importante que nosotros diferenciemos dos clases de conocimiento: el objetivo y el subjetivo. Tienen diferencias muy simples y fáciles de conocer. ¿Qué es el conocimiento objetivo? Es un conocimiento útil, eficiente, real en el campo de los hechos y los resultados. Es decir, que es un conocimiento que arroja resultados y por lo tanto se puede decir que es un saber. Un saber que puede manifestarse en diversos campos, ya sea el campo técnico. ¿Qué vendría a ser un saber técnico? ¿Quién se lo imagina? Claro, un saber en algo externo. Yo sé montar en bicicleta, pero entonces me subo en una bicicleta y voy, o sé informática, pero entonces me dan un ordenador y lo arreglo. ¿Por qué? Eso es eficiente en el campo de los resultados. Digo, sé tocar el piano, entonces me siento y ustedes escuchan la melodía que toco, eso es técnico. Pero hay también un saber moral, que es en relación a los valores humanos, al conocimiento de sí mismo. Sabemos que existe el perdón y sé perdonar, es decir, que cuando se presenta una situación, perdono. Sabemos lo que es compartir, pero frente a una situación, sé compartir. Sabemos lo que es
la tolerancia y frente a una circunstancia social soy tolerante. En los hechos, en las actitudes. Y hay un conocimiento filosófico sobre la vida, sobre el amor, que es la base de las religiones, que nos habla sobre el karma. ¿Qué vendría a ser un conocimiento objetivo sobre el karma, por ejemplo? Sé que lo que doy recibo, y entonces obviamente ¿cómo trato a los demás? ¿Cómo lo trataría si yo tengo ese saber? ¿Cómo quiero ser tratado? ¿No? Eso vendría a ser un conocimiento objetivo que se expresa en forma de capacidad, es decir, una persona que es capaz de hacer en los hechos, capaz de perdonar, capaz de amar, capaz de sacrificarse, capaz de vivir lo que decía Cristo. Cuando te golpean una mejilla, ponen la otra. ¿Cuántas personas saben hacer eso? Pero ¿qué pasa? En el fondo tenemos la teoría. Entonces debemos reconocer que existe otro conocimiento, que está en otro plano, que llamamos el conocimiento subjetivo. Este conocimiento más bien viene en forma de información que recibimos de infinidad de fuentes. De un libro, de una red social, de internet, de una institución. Esto que ustedes están recibiendo es información, no es sabiduría. Información, una técnica, una orientación, un procedimiento. Esa información puede ser convincente y hasta cierta, ojo, porque no es que sea falsa. Puede estar bien argumentada, puede estar citada por alguna autoridad, pero al momento de aplicarla es tan solo una figura, es aparente. Porque la persona que lo tiene no tiene la capacidad de realizarlo. Entonces es inútil y es contradictoria, porque la persona que lo tiene dice que habla del perdón, pero no es capaz de perdonar. Habla de poner la otra mejilla, pero cuando se la dan, devuelve ojo por ojo y diente por diente. Habla del karma, pero vive de una manera completamente distinta. Podemos leer entonces un libro de cómo ser felices estando amargados, como el cuento de la ignorancia, que leyó sobre el amor pero seguía siendo egoísta, que leyó sobre la serenidad y seguía siendo impulsiva. Eso viene a ser un conocimiento subjetivo, falso, ilusorio. En sus figuras externas puede ser verdadero, porque el perdón es un valor verdadero, pero la capacidad de perdonar es otra cosa. En el mismo campo, ya sea técnico, yo puedo hablar y recibir un curso sobre dibujo, pero otra cosa es saber dibujar. Yo puedo recibir una enseñanza moral sobre diferentes valores, pero otra cosa es que esos valores se integren en mi ser. Y yo puedo recibir toda una filosofía, de las cuales hay muchas, budista, cristiana, de derecha, de izquierda, y simplemente tener figuras bien intencionadas sobre cómo debería ser el hombre y comportarse. De hecho, esas filosofías están en la humanidad desde hace milenios. En la India, hace 5.000 años antes de Cristo, ya habían filosofías muy verídicas sobre la trascendencia espiritual. Y al sol de hoy todavía seguimos tirándonos bombas, asesinándonos, matándonos porque tú eres de un país y yo soy del otro, etc. Entonces, todo esto pues nos invita a reconocer que nuestra capacidad de llenarnos de conocimientos subjetivos es mayor que la que tenemos de desarrollar conocimientos objetivos. Es decir, es más fácil llenarnos de figuras, de conceptos, de ilustraciones que pueden ser verídicos, ciertos, bien argumentados, pero que son solo figuras, palabras, que no podemos expresar en nuestras acciones. Esto pues es muy fácil porque la mente es muy hábil para almacenar, organizar, reproducir información. Un libro filosófico te lo puedes leer en un ratillo, te sientas y lo lees de un buen autor, de un sabio incluso,
Y eso te va a dar una idea de los valores morales y de la forma como uno debe comportarse y de los objetivos espirituales. Pero de ahí a que eso se convierta en sabiduría, hay un salto que ya lo vamos a hablar. Nos aficionamos al conocimiento subjetivo porque es más fácil obtener certificación del saber que alcanzar un verdadero saber. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la certificación del saber? Que te den un diploma, una mención, un papel con tu nombre y que diga tú cursaste tal curso. Certificación quiere decir algo cierto. Es decir, tú sabes eso, lo cual es algo completamente ilusorio. Yo puedo tomar un curso de filosofía o yo podría darles a ustedes un certificado y aún así eso no quiere decir que lo que ustedes han adquirido acá lo han transformado en sabiduría. Y el gran peligro de esto es que nos puede pasar lo que le pasa a la gran mayoría de seres humanos, que estudiamos muchas cosas, que aprendemos muchas cosas y entonces llegamos a creer que sabemos, como le pasó a Ignorancia en el cuento, que leyó y leyó y leyó, pero al final no sabía nada. Podía hablar, convencer, ganar debates, pero en el fondo es la ignorancia con un diploma. En los hechos no hay capacidad. Y eso nos pasa a la mayoría de nosotros. Ahí entonces el conocimiento cambia en su función, porque ya el conocimiento no se usa para lograr un resultado en el campo de los hechos, es decir, voy a aprender algo para que me sea útil, sino voy a aprender algo para adornar mi ignorancia, para ponerle una medalla, para ocultar que realmente no sé nada. Aún para mí mismo, porque ignorancia no sabe que no sabe. Nosotros debemos saber que en la actualidad tenemos a nuestro alcance infinidad de conocimientos. Estamos ahora en un boom de conocimiento. Y todos los autores de diferentes lugares del mundo los tenemos a un clic de distancia, en un libro, que nos van a hablar de todos los temas de la espiritualidad y del mundo interior, de los chakras, de la meditación, de viajes astrales, de leyes de la naturaleza, de vivir el presente, etc. Y como mencionamos ahora, es más fácil leer todo eso que digerir un párrafo. Y ahí es donde uno tiene que estar alerta de ver cuál es el objetivo que uno tiene a la hora de estudiar algo. Si queremos ampliar un saber subjetivo o tal vez desarrollar un pequeño saber objetivo, que yo pueda llegar y decir en los hechos y ver y decir, esto cambió mi vida. Un antes y un después. Porque podemos llegar entonces a estudiar sobre muchos temas que acá profundizamos, acumular información sobre la eliminación de yoes, sobre las leyes de la naturaleza, sobre la meditación, sobre el regeneramiento, sobre prácticas metafísicas y ampliarnos en esos temas y saberlo y poderlos discutir. Pero en el fondo, no haber eliminado nuestros yoes, seguir igual de degenerados, vivir en contra de las leyes de la naturaleza. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a hablar con más sabiduría que antes, pero vamos a conservar la misma ignorancia. Y entonces nos vamos a convertir en un mal ejemplo, en la demostración de que lo que nosotros predicamos es falso. Porque hablo del perdón, pero estoy resentido. Porque hablo de la calma y con cualquier cosa me impaciento. Porque hablo de la felicidad y vivo amargado. Porque hablo de la espiritualidad y vivo apegado a todas las cosas. Entonces, aquí hay una alerta, algo que nos dice, es mejor ir despacio en el campo teórico y poder asimilar pequeños fragmentos para avanzar. Por eso decía un sabio, la mayoría de personas no solo no sabe, sino que no sabe que no sabe. Porque nosotros medimos nuestro saber en las relaciones sociales. Y vemos un programa de Discovery Channel sobre Marte y entonces empezamos a hablar de Marte con una autoridad tremenda.
O vemos a un científico hablar del COVID y ya tenemos unas opiniones del COVID increíbles, cuando ni siquiera sabemos lo que es una bacteria en el campo de los hechos. Y ustedes ven a las personas en los cafés y son científicas, astrónomas, médicas, filósofas, y van y conviven con esas personas en sus casas un día y dicen, uy, esta persona en realidad no sabe nada, no sabe vivir. Cualquier dolor de estómago lo hace sufrir. Mire la relación que tiene con su pareja, mire la relación que tiene consigo mismo. Entonces ahí es donde uno tiene que darse cuenta y asumir esa ignorancia, que es difícil de asumir, pero que es el primer paso de la sabiduría. El primer paso de la sabiduría es reconocer que somos ignorantes. Nos podría entonces pasar y podríamos llegar a cometer un error por no distinguir esas dos clases de conocimiento. Al no comprender la diferencia entre objetivo y subjetivo, podemos caer en el error de medir nuestro progreso humano con grados y certificados. Y vemos que hoy en día existen muchas instituciones de corte espiritual que evalúan el grado de sus miembros, el progreso de sus miembros, con una infinidad de cosas, desde vestidos hasta menciones, hasta condecoraciones, que se las toman muy en serio, donde hay una jerarquía organizada y un proceso de progresar en esa jerarquía, unos grados. Entonces, lo que sucede es que esto nos lleva a dedicarnos al alcance de esos rangos, al alcance de esas menciones, de esos certificados, que no necesariamente van a alterar nuestro nivel de ignorancia. En la congregación seremos del grado no sé qué, del rango si sé más, y nos dirán doctor, señor, y nos tratarán como seres superiores. Pero en lo interno seguiremos siendo como el mono, que aunque se viste de seda, mono se queda. Acá entonces vuelvo a repetir, el conocimiento cambia su contexto y deja de cumplir una función objetiva y se convierte en una medalla para el ego. Es respetable, el que lo quiera hacer pues lo puede hacer, es un entretenimiento como cualquier otro, como un videojuego, un juego infantil. Y por eso muchas veces estas personas nos sorprenden, que estudian la filosofía y que uno las ve y en su vida son totalmente lo contrario. Estudiando entonces este tema, nosotros llegamos a descubrir que conocimiento no es igual a sabiduría. Son cosas totalmente distintas, parecidas, pero no son iguales. El conocimiento es un principio, algo que se puede compartir, pero la sabiduría es algo que debe desarrollarse. Para que el conocimiento sea objetivo, tiene que pasar por un proceso de asimilación, de digestión, de entendimiento, que le llamamos comprensión. En el campo técnico vendría a ser la práctica. Si yo quiero aprender a dibujar, tengo que empezar a dibujar círculos y después pasar a otro nivel y a otro nivel. Y el primer día me van a salir torcidos, el segundo día me van a mejorar y tal vez en un mes ya podría hacer rostros o otra cosa. Pero si yo no paso pacientemente por ese proceso de práctica y asimilación en un campo técnico, entonces me quedo con las figuras externas, la apariencia. En el campo moral y filosófico es exactamente lo mismo. Porque adquirir la teoría es fácil, rápido, pero que se convierta en sabiduría es difícil. Es necesario pasar pacientemente por el proceso de la experiencia, que requiere atención. En el campo moral y filosófico a eso se le llamaba gnosis, que es un impacto, lograr un shock, un conocimiento introspectivo, relacionado con la experiencia, con lo que se está viviendo, un conocimiento intransferible, nadie nos lo puede dar. A veces, un conocimiento que llega porque la vida nos sacude, nos da un golpe, nos da una bofetada, una circunstancia, nos despierta. Y tal vez ante esa bofetada decimos, uy, yo nunca
he perdonado a los demás. Uy, yo he sido muy egoísta. Toda mi vida he sido una persona muy ambiciosa, muy envidiosa. Me di cuenta. ¿Por qué? Por esto que me pasó, por ese shock. Pero a ese shock podemos llegar también. Para eso está el conocimiento. Para que nosotros nos conozcamos a sí mismos y a través de las diferentes herramientas que acá estamos recibiendo, que son simples, pero que hay que practicar diariamente con esa simpleza para recibir ese shock. Y ese shock nos va a dar eso que es la transformación de conocimiento en sabiduría, que es el cambio de nuestro ser. Habiendo sido violentos, entonces nos volvemos pasivos. Habiendo sido impulsivos, nos volvemos serenos. Habiendo sido orgullosos, nos volvemos humildes. Y eso es sabiduría. La sabiduría no siempre tiene una base teórica, ojo. Porque a veces tenemos una sabiduría que no podemos definirla en conocimiento. Hay una persona que sabe tocar el piano y le dicen, ¿cómo lo haces? No te lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque ha pasado por un proceso de digestión de una experiencia. Esa es la vida. Entonces esto nos invita a leer menos y a asimilar más. A que nosotros podamos llevar en nuestro diario vivir un conocimiento que requiere atención. Porque en cada momento, en cada relación con las personas que nos agradan y nos desagradan, están ocultas esas lecciones, esas posibilidades de recibir un shock. Un darse cuenta, un antes y un después, tal vez pequeño, pero sumado a otros shocks, cuando yo miro para atrás digo, uy, esa persona de hace un mes era muy madura, hace un mes veía las cosas así, ahora las veo así. Y por eso decía una frase, más vale 10 gramos de práctica que 100 kilogramos de teoría. Esto pues se hace énfasis porque hoy en día, como mencioné anteriormente, hay información de todo tipo. Y podemos aficionarnos a la información, pero eso no nos va a llevar realmente a un cambio. Comprendiendo todo esto, entonces también debemos cuestionar lo que llamamos la educación que hemos recibido y preguntarnos si realmente es subjetiva. Si realmente somos seres educados, si los procedimientos que nuestra sociedad nos ofrece para lograr ese objetivo realmente lo logran. Porque la educación es esencial, como dijimos al principio, para que el ser humano sea sociable, capaz y civilizado. Un hombre educado no es un hombre que ha sido amaestrado, eso es diferente. No es un hombre que ha sido adoctrinado, eso es diferente. Es diferente la educación que se le da a un perro que se le enseña a obedecer o a un soldado que la educación que debe obtener un hombre, que es aprender a pensar por sí mismo. Porque el perro no puede pensar por sí mismo. Al perro no le puedo explicar por qué no debe hacer sus necesidades dentro de la casa. Pero el hombre puede llegar a pensar por sí mismo, a conocerse. Y eso realmente es educación. Pero ¿será que las instituciones nos ofrecen eso? Hemos delegado toda esa responsabilidad de la educación y con confianza llevamos a los niños para que se hagan cargo de la educación. Y ojo, esos procedimientos pueden ser útiles, pero nunca una garantía del saber, de que van a ser educados. Y ojo, la educación que recibimos está limitada a preparar al hombre para acoplarse a un sistema económico, no para descubrir su vocación, no para aprender a pensar, no para aprender a solucionar problemas, no para servir. Las personas hoy en día no aprenden para servir, sino para ganar dinero. No aprenden a ver a la otra persona como a otro humano al que pueden servir, sino lo aprenden a ver como un cliente que tiene un valor dependiendo de lo que tiene en su billetera. Entonces la persona que cocina no cocina para alimentar a otro hombre, sino para atraer clientes.
Y eso es en lo que se basa el sistema económico. Y ese sistema económico es la base de nuestra educación, porque nos preparan para integrarnos a ese sistema económico como si lo fuera todo. Y nuestra vida gira en torno a ese sistema económico, no en torno a la vida como tal. Entonces tenemos que decir que esta educación es incompleta y no abarca o no toca lo que realmente somos en el fondo. Y entonces se puede dar una situación en la que seguimos siendo los mismos seres incivilizados, con toga y birrete, con un diploma. Porque esa educación no toca nuestros valores humanos que tienen un potencial, nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de observación, nuestra individualidad. Y por lo tanto las personas son muy hábiles en campos técnicos. Hay científicos que han hecho descubrimientos inmensos, pero no sabemos qué tal son en sus vidas íntimas, qué tal capacidad tienen para resolver sus problemas personales. No son seres autónomos, libres. Si hubiera seres autónomos, libres, inteligentes verdaderamente, la humanidad no tendría los problemas que hoy en día tiene. Y aún así, ni siquiera en el campo técnico, esto es una garantía. El desarrollo profesional no lleva por añadidura al desarrollo del ser y ni siquiera al desarrollo técnico en los campos externos. ¿Por qué? Estudiar leyes no hace al hombre justo. Y eso lo vemos. Hoy en día muchas veces las personas más injustas son las que son más hábiles en el conocimiento de las leyes, los abogados. Estudiar filosofía no hace al hombre sabio, ni estudiar teología te da el conocimiento de Dios. Estudiar psicología no hace al hombre libre y no dejas de ser compulsivo por leer a grandes filósofos, a Freud o a todos ellos que de pronto fueron la base de la psicología. Entonces, tenemos que ver que esta educación es incompleta y que hoy en día lastimosamente no hay un medio para completar esa educación, más que la voluntad propia. Lo que ustedes están haciendo acá al venir, al adquirir un nuevo conocimiento, nuevas herramientas, pues es completar esa educación para realmente volverse seres autónomos, libres, independientes, civilizados, sabios. Eso es un sabio. Un sabio no es una persona que sabe muchas cosas, ni que habla como ignorancia, habla en esas reuniones. Eso lo hacen muchos. Un sabio es una persona que se conoce a sí mismo y que como sabiduría, humildad y paciencia muchas veces permanecen calladas y dejan hablar a los ignorantes. Sucede entonces que todo esto nos puede llevar a creer que en realidad somos educados. Hemos cursado en institutos prestigiosos, sabemos muchas cosas, tenemos habilidad técnica. Entonces acá tenemos que preguntarnos, ¿realmente eso es ser educado? De pronto sé cómo combinar la ropa, ponerme una buena corbata, sé buenas marcas de vino, tengo unos dientes limpios, sé cómo hablar, pedir por favor, dar las gracias, provecho, sé agarrar los cubiertos y me comporto muy bien y hablo de una manera civilizada. Eso también lo hacen los líderes del mundo. Se dan la mano, van a grandes congresos, todo muy limpio. Y por eso vivimos en un mundo que se rige por normas y apariencias de civilización. Los vemos a todos reunidos con grandes protocolos, discutiendo los grandes problemas del mundo, haciendo discursos que si ustedes miran, por ejemplo, una reunión de las Naciones Unidas, donde cada presidente vaya y habla de sus conocimientos filosóficos, uno dice, estos tipos van a solucionar los problemas de la humanidad. Son grandes líderes. Pero en los hechos vivimos en un mundo donde solo vemos acciones de barbarie y contradicciones. Líderes preocupados por una gripa, un COVID, que nos están protegiendo con mascarillas, y por el otro lado están invirtiendo la gran mayor parte de los recursos de la humanidad en fabricar bombas
protegerte para que no te dé un virus, mientras están fabricando bombas que pueden acabar con todo el planeta. ¿No es eso una contradicción? ¿No es una contradicción estar lanzando cohetes para ir a explorar Marte cuando aquí hay lugares donde ni siquiera llega el agua potable? Hay personas que se están muriendo de hambre en pleno siglo XX, donde el transporte, donde la fabricación de alimentos está más que desarrollada y abastecida. Y estos seres que rigen el mundo tal como lo vemos, permitiendo y tolerando la violencia, tolerando las guerras como medio de comunicación social, como medio económico, convencidos todavía de las diferencias en los países, en las religiones, riñendo por diferencias políticas, porque tú eres blanco, yo soy negro, porque el otro es chino, el otro es americano, porque uno habla inglés y el otro habla español, como niños pequeños. ¿Podemos decir que esas personas son educadas? Ese es el reflejo de nuestra educación. Ellos han pasado por institutos prestigiosos, han recibido diplomas, pero no son verdaderos seres humanos. Los líderes de este mundo reflejan su conocimiento en el estado en el que está el mundo y en lo que hacen, en la maldad que gobierna este mundo. Entonces, toda esta enseñanza nos invita a que nosotros hagamos un amplio trabajo y a que reconozcamos toda la ignorancia que sustenta nuestras acciones y que descubramos que estamos cargados de conocimiento subjetivo que hemos recibido de la escuela, de la universidad, de las religiones, muchas veces de nuestra familia, de muchos lados, conocimiento que debe ser revalorizado y que hoy en día recibimos a través de las diferentes pantallas donde está sumida nuestra atención la mayor parte del día. Porque si dijimos que todo nuestro sistema social se basa en función a la economía llega a nosotros a través de la sugestión, haciéndonos sentir que nos hacen falta cosas para ser felices, para que seamos nosotros los que demos movimiento a esa economía. Porque si supiéramos que lo tenemos todo y que no necesitamos nada más, dejaríamos de ser engranajes de ese movimiento. Por eso somos bombardeados constantemente con sugestiones falseadas, con ilusiones, con conocimientos subjetivos sobre todas las cosas. De antaño lo hemos recibido. Información que está manipulada sobre el sexo, sobre la felicidad, sobre los valores de la vida, sobre el dinero, sobre la amistad. Información estratégicamente manipulada. Y la manipulación ha alcanzado hoy niveles extraordinarios. Porque ustedes se meten a mirar cualquier cosa en internet y les saltan ventanas con una gran cantidad de información sugestiva, sugerente, para atrapar la atención. Hay carreras que se dedican a estudiar cómo funciona la mente humana para manipularla en función del comercio. Y todo eso es subjetivo. Para que nosotros movamos eso, entonces tenemos que creer que lo mejor es comernos una hamburguesa, que no es saludable, que seremos grandes o como este personaje si nos fumamos un cigarro, que la belleza, la felicidad y el máximo placer está en tener una relación con unas mujeres con determinadas características, que la felicidad está detrás de las adicciones que la sociedad nos vende como normales. Y siendo todos esos métodos de subyugación, de adoctrinamiento, no de educación. La sociedad está adoctrinada. Y salir de ese adoctrinamiento es muy difícil, porque requiere revalorizar. Es decir, lo que dijimos antes, agarrar con pinzas cada uno de esos valores, meditarlos y preguntarnos si realmente la felicidad está en esos valores. Si realmente la educación está allí. Observar. Es así entonces como va a surgir en nosotros la sabiduría y vamos a descubrir lo que verdaderamente es un sabio,
¿Qué es un sabio? Volvemos a tocar ese tema. Pues un sabio no es ese viejo barbado que vemos allá lejano en un monte, que tiene todas las respuestas, sino una persona que ha revalorizado constantemente su existencia y que por lo tanto es maduro, libre, autónomo. Un hombre normal, un ser humano común, que reconoce su naturaleza humana, que no pretende ser más de lo que humanamente es, pero que lo es por la sabiduría que tiene. Un ser sin problemas, o que no tiene más problemas de los que la vida le va poniendo, porque se conoce a sí mismo, conoce su mente, ha liberado su mente de todas las falsas ilusiones, de todos los conocimientos subjetivos que generan en nosotros deseos subjetivos y una forma de vida subjetiva, aparente, ilusoria, inmadura, superficial. Un sabio puede ser la persona que ustedes ven caminando en la esquina y no saben que es un sabio, porque es una persona que no tiene que estar hablando para demostrar su sabiduría. La verdadera sabiduría entonces comienza en revalorizar, porque conocimiento tenemos muchos, nuestra mente ha almacenado mucho conocimiento, pero es en la vida cuando sabremos si somos sabios. Si nuestra vida está llena de ciertos conflictos, entonces eso demuestra que no tenemos capacidad. Si para pedir un favor me derrito de vergüenza, no tengo la capacidad ni de pedir un favor, pero eso sí, sé cuáles son los minerales que hay en Marte y sé mucho de los animales y de los dinosaurios y de muchas cosas, pero mi relación con las personas, conmigo mismo, es un fiasco. Entonces no soy un sabio. Ser un sabio no es una cuestión imposible, es una cuestión que, como cualquier cosa, solo requiere atención y que comprendamos que la sabiduría es muy valiosa. Es la solución a todos los males que existen. Si comprendiéramos eso y si la sociedad y la humanidad comprendiera eso, entonces resolveríamos los problemas que esta civilización ha tenido desde hace milenios y que seguro no va a resolver porque creen que lo van a poder resolver haciendo cohetes más poderosos. ¿Qué preguntas, qué dudas quedan? ¿Cómo ven?